Perdón. Amén. Maravilloso nuestro Señor y le doy gracias porque la presencia del Señor está con nosotros. Amén. Nos inunda cada día su presencia, nos visita. Y es hermoso sentir al Señor en nuestro corazón, ¿cierto? Nos llena de esa paz, de esa felicidad, de esa plenitud que solo Dios puede traer a nuestras vidas, nadie más. Amén. Y le doy gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre está aquí, siempre está con nosotros. Amén. Nunca nos ha dejado solo y nunca nos va a dejar. A no ser que uno se quiera soltar de su mano, pero Él en su misericordia, Él siempre está presente en cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? Así que es bueno, es nuestro Señor. Y también es bueno que podamos glorificar y exaltar su nombre. Y como decía la alabanza, glorifícalo, Señor. Necesitamos que el Señor se glorifique en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestros corazones, en nuestra familia, en todo. Necesitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas para que seamos transformados. Amén. Así que quiero invitarles a la palabra que se encuentra en Proverbios 4:7. Vamos a leer este versículo, estos dos versículos, Proverbios 4:7, 7 y 8. Vamos a leer. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque tú vienes a nuestras vidas, Señor, y nos quieres hablar, Padre, y nos hace, Señor, meditar, Padre, en ella. Y te doy gracias, Jesús, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. Tú siempre, Señor, traes, Padre, esa palabra conforme a la necesidad que tenemos cada uno, Señor, de nuestras vidas. Es tu palabra, Señor, que nos alimenta, es tu palabra, Señor, que nos transforma, que trae, Señor, esa libertad y sanidad que nuestro interior necesita, Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, por cada palabra que has entregado en nuestras vidas, Jesús. Y te doy gracias por este día, Señor. Solo te pido, Señor, tu respaldo y cobertura, tu revelación que tan solo viene de ti, Jesús, lo que tú me hayas podido, Señor, revelar, Padre, que yo también pueda entregarlo a mis hermanos, Señor, siendo tu Padre, siendo tu amado Espíritu Santo, que hable, Señor, en este día. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. 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 Proverbios 4:7. Este capítulo habla de los beneficios de la sabiduría. Yo sé que muchas veces lo hemos leído o a lo mejor hemos leído versículos puntuales, pero el libro de Proverbios entrega sabiduría, bueno, toda la palabra del Señor, pero el libro de Proverbios puntualmente trae consejos que son muy específicos para nuestras vidas. Eh, Nos habla de la impureza, habla sobre lo que es el adulterio, la falsedad, incluso hasta de la pereza. Entonces, es necesario que podamos instruirnos, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Y qué mejor hacerlo con lo que el Señor trae a través de su palabra. Entonces, Proverbios da sabiduría acerca de todas las áreas de la experiencia humana. La sabiduría no es solo cuestión de intelecto, reside en contemplar la vida y el yo desde la perspectiva de Dios. Y esta es la única perspectiva verdadera y válida. ¿Bien? Desde la mirada de Dios nos permite que podamos contemplar esto. Amén. Entonces, los proverbios son dichos sabios y concisos que deben ser empleados ¿para qué? Para que puedan gobernar nuestra vida.
para que puedan gobernar nuestras conductas. Por eso es importante poder aprender de Dios y de su palabra. ¿Amén? Entonces, muchas veces nuestras oraciones un poco se tornan en pedir. Pedimos por salud, pedimos por la economía, pedimos por la familia, por trabajo, ¿cierto? Por nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces en las oraciones que hacemos pedimos sabiduría? Yo creo que muchas veces a lo mejor nos sentimos como tan necesitados de lo que nos está pasando y se nos olvidan estas cosas, que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos dé revelación de sus palabras, que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Entonces, siento que yo la puedo pedir, ¿cierto? Lo vamos a ver en Santiago 1:5. Santiago 1:5. Yo puedo pedir esta sabiduría que viene de lo alto. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se da cuenta que es importante? Está en mí en que yo la pueda pedir. Está en mí en que yo pueda acceder a esa sabiduría que viene de Dios. Tan solo tengo que pedirla. Está ahí, está a la mano, pero yo la tengo que pedir. Y dice que el Señor la va a dar a todos, pero de una forma abundante. ¿Cuántas veces nos hemos querido sentir sabios, por ejemplo? ¿Cierto? Así como, sí, yo quiero tener sabiduría, pero ¿para qué quiero tener sabiduría? Porque muchas veces en lo que es lo humano, adquirir conocimiento, tener mucha información, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento, con esa información? ¿La voy a usar? O para que le digan, sí, tú realmente eres sabio, te pasaste, domináis súper bien los temas, ¿cierto? A veces puede ser hasta eso que queremos sentirnos, sí, yo me quiero sentir destacada o sobresaliente del resto, que me digan tú realmente tú sabes, ¿cierto? Dice, y sin reproche, y les será dada. Amén. Entonces, está ahí la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor, para que nosotros se la pidamos. Amén. Está ahí en la mano. Entonces, yo le pido al Señor en mis oraciones, Señor, necesito esto, necesito que tú arregles mi vida, necesito que tú arregles mi matrimonio, mi relación con mi hijo, necesito que tú arregles mi economía. Y necesito. Amén. Pero sabe que toda la respuesta de lo que yo estoy pidiendo está en lo que es la sabiduría. Porque si yo tengo esa sabiduría en abundancia que trae mi Padre para mí, yo voy a poder hacer lo correcto, lo que debe hacer, cómo yo me voy a enfrentar a cada tipo de problema. Entonces, tengo la respuesta que es la sabiduría, para poder actuar ante todo lo que me está pasando y lo que yo quiero o necesito que se arregle. Entonces, ahí en Santiago, estábamos leyendo Santiago. Aquí. En Santiago 1, versículo 2, al menos ahí en esa parte del capítulo que habla de la sabiduría que viene de Dios, empieza así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí es donde dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero él primero está hablando de las pruebas. ¿Y cómo yo me tengo que enfrentar a esas pruebas? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, yo tengo que estar en sumo gozo. Entonces, claro, ¿cómo están los problemas afectando mis emociones? ¿Ven? ¿Cómo yo me enfrento a cada situación que es compleja, que es difícil, que sé que no puedo yo tener el control de ello? Pero ¿cómo me está afectando a mí
o cómo yo me estoy sintiendo con esta situación que me está pasando. Entonces, claro, a veces nos pasan situaciones que nos dejan totalmente descompensados, ¿cierto? Sin mal en el tema emocional. Pero el Señor dice que yo tengo que tener sumo gozo cuando tenga pruebas. Como, ya lo estoy pasando mal, pero tengo que tener gozo. Entonces, por eso el Señor nos dice, pide sabiduría. Tú te estás enfrentando a esta situación. ¿Cómo te está afectando esto? En vez de yo tener paz en mi vida, ¿cierto? Pensando que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las situaciones, yo estoy pensando y confiando en Dios, porque bienaventurados son los que confían en el Señor. Y Él nos da fuerza. Entonces, pero no me está pasando eso, no tengo paz, sino que yo me estoy sintiendo descompensada por lo que me está pasando. Entonces se da cuenta que las emociones empiezan a jugar, en vez de decir, yo sé que el Señor lo va a hacer, Él lo va a volver a hacer, y tengo que tener esa confianza que Él lo va a hacer. Entonces, como a mí me pasa esto, que me descompenso con estas situaciones, yo tengo que pedirle sabiduría al Señor. Yo tengo que decirle, Señor, necesito sabiduría para poder afrontar cada situación de la vida, si somos humanos. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios nos capacita, nos habilita para poder hablar, para poder actuar, para poder movernos, para poder accionar. Amén. Entonces, nuestra reacción ante las pruebas o problemas de la vida en tiempos que son difíciles, nos movemos según nuestras emociones o nos movemos según nuestras frustraciones. ¿Cómo nos estamos moviendo? Amén. Entonces, dice, más encima, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídan a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe. Esa es como la condición. Pida con fe, es decir, pida creyendo que eso va a suceder, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se dan cuenta cómo en la inconstancia, la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro? Entonces, es necesario que como hijos de Dios seamos sabios. Amén. Seamos sabios porque es la sabiduría que viene de Dios. No es una sabiduría humana, es una sabiduría sobrenatural que nos lleva a que nosotros podamos tener esta capacidad de cómo afrontar las distintas situaciones de nuestra vida. Entonces, la verdadera sabiduría proviene de nuestro Dios. Amén. Eso lo podemos ver en Proverbio 1:7. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Se da cuenta cómo todo se entrelaza? Amén. Es el temor de Jehová. Es como yo, ¿cierto? Voy a llegar a la presencia del Señor. ¿Y quién va a ser Dios para mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? El temor de Jehová. Entonces, esta sabiduría proviene de Dios y mientras más nos acerquemos a Él, obviamente que más sabios vamos a ser. Pero eso es necesario acercarnos a Cristo. Es necesario conocerle, porque todo esto nos va a llevar a que nosotros tengamos temor a nuestro Dios. Amén. Que podamos honrarlo, que podamos amarlo. Amén. Como dice su palabra y su primer mandamiento, amarlo por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, mente y corazón. Yo temo a Dios, yo honro a Dios, yo amo a Dios. Entonces, debo ser sabio y debo ser inteligente. Porque si se da cuenta acá, en la palabra que estábamos leyendo, en Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Entonces, las posesiones, lo que nosotros tenemos, todo proviene de Dios. Es la cobertura maravillosa de nuestro Señor y esa misericordia que Él tiene para nuestras vidas, que Él suple cada una de nuestras necesidades. Podemos tener acceso a una casa, a un vehículo, a un trabajo. Aquí estamos hablando de cosas materiales, ¿cierto? Todo eso proviene de Dios. Amén. En su misericordia. Porque el Señor nos ha cubierto. Amén. En ese amor y en esa gracia. Entonces, por esa misericordia, yo tengo todo. Y yo le doy gracias al Señor porque, claro, de repente uno se levanta en las mañanas con su agüita caliente, duchándose. Tiene ahí todas las mañanas su desayuno. Llega a la hora del almuerzo, sabe que va a almorzar. Sabe que va a cenar, va a tomar una once. Uno sabe que va a tener acceso a todo eso, a poder dormir en una buena cama, en un buen colchón, ¿cierto? Abrigado. No estamos pasando necesidad. Si alguno de nosotros se queja, porque claro, el ser humano siempre busca que llenar, nos falta, ¿cierto? Porque nos gustaría avanzar y tener muchas más cosas. Pero todo lo que tenemos, nuestras posiciones, provienen de Dios, en su gracia y en su misericordia. Pero todo esto yo lo tengo que administrar con inteligencia. La palabra del Señor del domingo, que hablaba el pastor, él hablaba de guerra espiritual también con nuestras posesiones. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar capacitados en sabiduría, en inteligencia que proviene de Dios, para también poder hacer esa guerra espiritual. Amén. Entonces, yo tengo que tener esta inteligencia. Al apartarme del mal, dejo actuar la inteligencia. Hay un accionar. Me aparto del mal y la bendición de Dios cubre todo lo que tengo. Que Dios nos ayude, amén. Mire, ahí en Job 28, no sé si se me lo puede proyectar, hermano. Job 28. Dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces ahí usted tiene las dos definiciones súper claras de lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Inteligencia, el apartarse del mal. Entonces, si yo me aparto del mal y actúo con diligencia, con esta inteligencia, yo voy a dejar que Dios actúe con esa bendición para mi vida. Amén. Por eso es importante conocer a Jesús cada día. Por eso es importante seguir a Cristo. Por eso es importante apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Amén. Dejar atrás cosas que sabemos que nos hacen mal. Amén. Hay muchas cosas que están a veces arraigadas en nuestros corazones y que empañan la gloria de Dios en nosotros. Entonces tenemos que orar para que el Señor disipe tinieblas que hay en distintas áreas de nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos permita apartarnos del mal y ser inteligentes. Yo me aparto del mal y uso la inteligencia para todo lo que Dios ha provisto para mi vida. Amén. Entonces, por eso muchas veces vemos situaciones donde hay miseria, hay pobreza espiritual, aun cuando se siente que lo tienes todo. Muchas personas sienten a lo mejor que lo pueden tener todo y siempre se asocian a lo que es la riqueza, a lo que es el dinero. Me fue bien, tengo una buena entrada económica que todo lo suple, ¿cierto? Y cuando sentimos que sí, tengo flaquita, tengo el billullo, como se dice acá en Chile, el billullo. Siento que me está yendo bien y siento que con el dinero puedo acceder a todo. Y es verdad, porque el dinero, ¿qué es? Es un medio, simplemente un medio. Pero, ¿qué pasa si yo no lo disfruto? Todo lo que yo tengo. ¿Qué va a suceder? Ahí voy a sentir cada vez más vacío.
de que más tenga y más tenga y más tenga, yo no voy a sentir que lo estoy disfrutando. ¿Sabe por qué? Porque hay áreas en nuestras vidas que solamente el Señor las puede suplir. La paz no te la va a dar el dinero, ¿cierto? La paz, el que yo no tenga ansiedad, el que yo no esté preocupada, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando, cierto? A lo mejor con mi papá, con mi mamá o con diversas situaciones. Esa paz o esa quietud o ese reposo, solamente el Señor lo va a dar, porque es parte de la plenitud de Dios para nuestra vida. Entonces, el actuar con inteligencia me permite disfrutar de lo que Dios me da y lo mejor que todo, mis bienes son resguardados en su bendición. Ahora está muy claro lo que es la sabiduría, lo que es la inteligencia, según lo que Dios nos instruye por medio de su palabra. Amén. Miren, hace poco leía en las redes sociales publican tanta cosa que veía que en una iglesia en Alemania se hizo la primera reunión con inteligencia artificial. No sé si lo vieron, no, ya. Y yo decía, pero ¿a qué estamos llegando? ¿Cómo se le dice avatar? No sé, el mono que se mueve ahí, digo yo, el mono. Un avatar, con los avatares que aparecen en una pantalla guiando una reunión en una iglesia protestante. Entonces decía, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Se da cuenta que, porque es una inteligencia artificial, es una máquina que se supone que reemplaza y a lo mejor va a reemplazar muchas cosas de lo que hacen los humanos? Porque yo escuchaba la otra vez a mis compañeros de trabajo, hablaban de la inteligencia artificial. Hay una aplicación que se llama Chat GPT, algo así, ya, esa. Entonces que usted, esa aplicación la tiene en el teléfono, en el computador, y usted le dice, hola, quiero saber, no sé, necesito que me hagas un gráfico de tal cosa, o la economía del país. Todo lo que usted le pueda preguntar, toda esa información se va a proporcionar. ¿Sabes qué necesito hacer? Esta receta. Todo lo que tú le preguntes a esa inteligencia, aplicación, te la va a responder. Pero yo decía, una reunión, una reunión en una iglesia que es protestante. Entonces yo decía, y bueno, habían ahí algunos comentarios y algunos decían que era súper extraño, que se sentían súper extraños, que alguien estuviera solo hablando, que ellos solamente estuvieran escuchando y como yo digo, ¿de dónde está o dónde deja el poder del Espíritu Santo en una reunión como esa? ¿Dónde las deja? ¿Dónde, cómo dejas actuar? Si el Señor viene a nuestra vida y, bueno, por misericordia, Él nos visita, ¿cierto? Yo decía, esto debe ser como un evento, yo voy, me siento, escucho y listo, y todo para la casa y se encontraba muy extraño, en realidad. Entonces, que el Señor nos ayude, amén, porque nada ni nadie, ni siquiera este tipo de inteligencias que van a crear, va a reemplazar la sabiduría que viene de Dios. Nada, nada, es imposible. Entonces, pero eso uno tiene que pedirlo con fe. Amén. Yo quiero, Señor, que tú me capacites, pero yo necesito pedirlo con fe, creyendo que eso va a suceder en mi vida, que el Señor me va a hacer capaz y me va a dar la sabiduría que yo necesito. Por lo general se describe la sabiduría humana que se centra más que nada en acumular conocimiento. Entonces, claro, yo veía de repente todos estos filósofos que hay, ¿cierto? En la cultura griega, cómo los trataban de sabios, ¿cierto? Todos buscando la existencia del ser o del ser humano. Eh, pero claro, la sabiduría humana tiene que ver con el conocimiento.
Ahora, cualquiera puede tener conocimiento, porque uno va leyendo y se va instruyendo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo aplico ese conocimiento? Eso es lo distinto. Entonces, también se describe la inteligencia como la habilidad de aprender, comprender y aplicar conocimiento. Y la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento de una. Ahora, hermano, que yo con todo esto me ponía a pensar en mis años mozos cuando era joven. Me permitió estudiar de los 20 en adelante. Ya. Mi trabajo me obligaron a estudiar. Entonces llegué a la carrera de Ingeniería y Gestión de Empresas en el instituto de noche, del trabajo, corría a estudiar. Y yo veía que tenía compañeros que eran tan aplicados. Yo me encontraba tan serios porque yo decía, Pris, está bien resolver eso y lo puedan aplicar y tengan buenas notas en los trabajos, en las pruebas. Y yo como que un poco los admiraba y yo decía, oye, les va bien a ellos, ¿por qué a mí me cuesta tanto? Entonces yo me cuestionaba, ¿estaré bien lo que estoy estudiando? ¿Por qué me cuesta? Entonces, claro, yo los veía. Hoy voy a decir un comentario a lo mejor feminista, pero la mayoría que le iba bien eran hombres. Y eso porque en realidad los hombres no tienen mucha responsabilidad, ¿cierto? Uno tenía que en la casa llegar a cocinar, a ordenar, ¿cierto? Las que tenían niños, mis compañeras, ya corrían a ver a sus niños. Los hombres, entonces, les tienen a veces hasta la mesa puesta cuando llegan. Bueno, ¿no? Entonces, no todos, mucha ya. Entonces, claro, yo veía que ellos eh, eran muy competitivos y les iba muy bien, pero a mí me costaba. No digo que tenía puros cuatro, no, un cinquito para arriba, pero cuando yo veía esa nota, yo decía, gracias Señor, porque a pesar de que a mí me cuesta, igual tengo azules y estuve invicta los 4 años y terminé mi carrera los 4 años invicta y pude, gracias a Dios. Eh, Ahora, igual era como extraño. Como les decía, yo los veía inteligentes, los veía muy capaces a ellos, eh, pero era la inteligencia humana, era la sabiduría humana, habla la pica. No, era la inteligencia humana. Entonces, yo le daba gracias al Señor porque, mire, muchas personas quedaron tiradas en el camino. En un curso que parte de 40, en lo real, yo creo que sí es que 10 no graduamos. En un curso original. Muchos quedaban en el camino porque no tenían tiempo, porque el trabajo los absorbía, porque ya no había plata para pagar la mensualidad. Y mamás que tuvieron que salirse porque tenían su hijo muy pequeñito. Y eso le estaba afectando, obviamente, imagínense, salir a las 7 de la mañana y volver a la casa a las 11 de la noche. Eso ya no era vida para una mamá con el quehacer de sus niños. Entonces, muchos quedaron en el camino. Pero yo le daba gracias a Dios que en su misericordia no tuve 7, pero sí el Señor me permitió terminar y poder obtener un título profesional. Entonces, ahora, claro, yo veía también estas personas muy capaces en eso, pero con temas emocionales muy complejos. Lo competitivo a lo mejor y lo perfeccionista los llevaba un poco a ser o a tener un desequilibrio emocional. Entonces, ahí yo decía compensar, decía, Señor, gracias, porque
A lo mejor no soy la de los 7 ni de tantos 6, solamente uno que otro 6, pero el Señor me permitía tener paz, y a lo mejor en ese tiempo viví mucho el tema de lo que era la crisis de pánico, que mi mamá se acuerda perfecto cómo yo llegaba acá de la iglesia, salía a veces corriendo porque sentía que me iba a morir, estando aquí en reunión, yo me tenía que ir a la casa porque sentía que yo me iba a morir, estando aquí en la iglesia. Entonces, el Señor tomó el control de todo y gracias a Dios pude terminar una etapa. Amén. Entonces, esa es la sabiduría, eso pasa con la sabiduría de Dios que nos capacita, nos da las habilidades que nos permitirán gobernar nuestra vida, gobernar nuestras conductas. Amén. Y nos llevará a ser constantes en todos nuestros caminos. Dice, pídala con fe, para que no seamos como las ondas del mar, ¿cierto? Que van y vienen. Pídala con fe. La sabiduría nos va a hacer ser constantes en nuestros caminos. Nos va a dar sendas veredas derechas. Amén. Que me permitirá ser responsable por lo que Dios me ha entregado. Es difícil muchas veces dejarse gobernar por el Señor, ¿sí o no? Nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Pecaminosa. En lo personal, me ha costado ser sabia sobre todo lo que es mi matrimonio. Lo tengo que decir, tengo que ser sincera con ustedes, con Dios primeramente sincera con ustedes. Porque cuando mi esposo me va a decir o me está diciendo algo, yo antes que termine, yo ya no estoy como contra expresando también mi opinión. Antes que termine de hablar, yo ya le estoy respondiendo. Y eso, bueno, si hay más identificadas conmigo, bueno, vamos a orar, hermanas cristianas. Amén. Entonces, me ha costado, porque ni siquiera termina, yo estoy contraatacando. O sea, entonces, aquí Proverbios habla de todo esto y nos da consejos. Entonces, hay situaciones, hay comportamientos que yo no entiendo muchas veces, sobre todo cuando se trata de amar a Dios. Ustedes saben que mi esposo, él predicaba, él estaba aquí, él coordinaba, él predicaba. Entonces, pero cuando se trata de amar a Dios, hay situaciones que yo no puedo comprender. Yo digo, que el Señor me libre, porque yo, por gracia y misericordia, sigo aquí y Él me permite poder caminar con Él. Y hay procesos que pasan nuestros hermanos de alejamiento, de que se van, ¿cierto? Son procesos que pasa cada persona. No quiero con esto juzgar, solamente digo que muchas veces no entiendo, porque se trata de amar a Dios, se trata de amar a tu Padre, al que todo te lo ha dado, al que todo te lo ha provisto, del cual tú has vivido, ya has experimentado la presencia de Dios en tu vida. Por eso hay cosas que yo no comprendo y de verdad, hermano, que yo le pido al Señor que me mantenga firme y no me gustaría vivir ese proceso tampoco. Yo así, estando así, muchas veces me siento vil, me siento no vacía, sino que no ser tan merecedora de la gracia de Dios. Estando así, imagínense si estuviera lejos de Él, sería peor. Entonces, bueno, el Señor conoce todas las cosas y cada situación, y uno ora con esperanza, ora con fe. Y yo declaro su palabra en mi vida, en la vida de mi hija, en la vida de mi esposo, y yo digo, está la palabra del Señor, ¿cierto? Que dice, mi casa y yo servirá a Jehová. Eso es lo que declaro en mis oraciones, en lo que es la necesidad que tengo delante del Señor. Y sé cómo lo va a hacer el Señor, no lo sé, pero sé que el Señor va a actuar. Y ahí está el tema de la sabiduría, cómo yo me comporto ante esta situación. Y ahí yo digo, oye, a lo mejor el problema no está ahí, sino que está en mí, cómo yo estoy enfrentando esa situación con mi esposo.
que mi esposo no está aquí, no me está acompañando, no está como que ayuda idónea. ¿Cómo lo estoy enfrentando yo? ¿Qué capacidad, qué habilidad tengo para yo poder resolver esto? Humanamente no lo tengo, pero sí yo tengo que saber actuar. En Proverbio 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Y ahí yo me doy cuenta y digo, Dios mío, tú tienes que tratar conmigo primero. Yo tengo que pensar, Señor, antes de responder. El corazón del justo, nosotros somos justos, ¿cierto? Por gracia y misericordia. Piensa para responder, más la boca de un impío derrama malas cosas. Pero entonces, si yo voy y contraataco, yo me estoy pasando para la otra vereda, de donde yo estoy derramando malas cosas. ¿Se da cuenta que es complicado? Es difícil, pero lo podemos lograr para ayudar a nuestro Señor. Amén. Y en Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel, los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Se dan cuenta que es tan importante esto, aprenderlo? Y más que aprenderlo, más que llenarnos como de ese conocimiento, sino que aplicarlo en nuestra vida diaria como nuestra conducta, que sea parte de nosotros. Entonces, esto, como les decía, es lo que más me ha costado. Entonces, a lo mejor, más que pedirle al Señor, Señor, arregla esto en mi matrimonio, yo tengo que orar, que el Señor me arregla a mí primero, en mis conductas, en mi forma de pensar, de hablar, cuándo tengo que hablar, qué dicho, si mis dichos van a ser suaves como miel. Es difícil, amén. Entonces tengo que pedir sabiduría para enfrentarme a cada situación y saber responder a ello. El tema de las relaciones afectivas son difíciles, de las relaciones humanas, ¿cierto? Sobre todo cuando en el tema de matrimonio, porque siempre con que el uno quiere como imponerse sobre el otro o viceversa, o yo tengo la razón sobre el otro o viceversa. Es difícil. Entonces, pero cómo yo me voy a comportar, qué es lo que yo voy a necesitar hacer, eso es lo que va a cambiar mi rumbo, amén. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces como humanos somos buenos para echarle la culpa al otro. Yo no estoy examinando yo cómo estoy pensando, cómo estoy respondiendo. Entonces, no, lo primero, lo más fácil, no. Pero ¿qué culpa es la culpa? Ta, 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 ta. Como una medalla. Entonces, que el Señor nos ayuda. Amén. Entonces, ¿cómo tengo la sabiduría? En Proverbios 4:1 dice, oíd, hijo, la enseñanza de un padre, que está atento para que conozcáis cordura. ¿Cómo tengo la sabiduría? Oyendo. Pero no cualquier cosa, sino que oyendo primeramente la voz de Dios, la enseñanza del Padre. Amén. No debo olvidar, no debo desamparar su palabra, no debo menospreciarla. Debo retenerla, debo guardar sus mandamientos, debo amar su verdad. Yo oigo su palabra, pero a la vez yo la amo. Amén. ¿Por qué? Porque dice que yo la tengo que engrandecer. Si yo honro, engrandezco su palabra, ella me va a engrandecer a mí. Dios me va a engrandecer a mí. Y dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén. Cuando yo tenga esa necesidad de abrazar, de no soltar su palabra. Amén. El Señor nos va a honrar. Que Dios nos ayude. Y los beneficios de la sabiduría, bueno, sabemos que es la bienaventuranza. Bienaventuranza. Ahí en Proverbios 3:14 dice,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ella nos honrará, se multiplicarán años de vida. Como el pastor siempre dice que quiere vivir 30 o va a vivir 30 años. Tiene que abrazar la palabra del Señor. Porque el Señor, si la abrazamos, nos va a multiplicar años de vida, en vida y es medicina para nosotros. Nuestros caminos serán derechos, serán veredas derechas. Que es importante poder amar la palabra del Señor. Entonces el Señor nos capacita, nos provee sin reproche su sabiduría, pero tenemos que pedir. Tan solo hay que pedirla. ¿Y por qué? Porque muchas veces, aún estando en los caminos del Señor, pensamos, su palabra dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En Proverbios 16, 25. O sea, a lo mejor pensamos que lo estamos haciendo lo mejor de lo mejor, pero estamos errando. ¿Por qué? Porque muchas veces quitamos y desviamos nuestra mirada de lo que es Dios, de lo que es, cierto, su presencia, de poder conocer. Por eso, no es que uno se catete y diga, tú tienes que estar en los medios de gracia, tú tienes que estar en medio de la oración, de la adoración, de la alabanza. No, esto no es religiosidad. El que a mí me digan que, ay, porque vienen a la iglesia 2 días a la semana, 3 días a la semana, ay, pero qué fanatismo. No, para mí no es fanatismo. Yo sé que son los medios de gracia que Dios ha provisto para mí, que yo tengo que estar en la adoración, en la exaltación a mi Dios, en la oración, ¿cierto? En el poder, por misericordia, que me permite enseñar la palabra. Todo esto me lleva a poder tener una vida con Dios. Paralelamente a lo que yo hago en casa, ¿cierto? En casa nosotros buscamos un lugar o tenemos nuestro lugar donde podemos orar. Y a lo mejor usted no lo hace de madrugada, yo sé que mis hermanos acá se esfuerzan, están de madrugada orando. A mí me cuesta, yo estoy de noche. De noche, cuando están los dos durmiendo, yo ahí me quedo solita, orando. Y digo así, no hay que molestar, soy yo y Dios. Yo y Dios conectadas en su presencia y lloro, o sea que lloro, lloro. Y yo digo ya, gracias Señor, porque uno, como decía la pastora, a lo mejor no orando, sino conversando con Dios, conversando con su Padre. Entonces es una relación que se va a dar día a día, pero si yo la busco, amén. Entonces, claro, todo esto que el Señor nos proporciona a través de la iglesia, de los hermanos, son medios de gracia. ¿Y es necesario congregarse? Sí, es necesario congregarse. Pero también tenemos, ¿cierto?, nuestra vida que tiene que ser en intimidad para derramar nuestra vida al Señor, para decirle al Señor, límpiame, sáname, purifícame, lléname de tu gracia, necesito arrepentirme, necesito convertirme, necesito que tú me uses, pero primero trata conmigo. Y ahora, a todo esto, en esa oración yo le tengo que sumar, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder ser buena administradora de ti, de la gracia, buena administradora en mi casa, con mi esposo, con mi hija. El Señor me dé sabiduría y me capacite en todo lo que es mi tema de conducta, donde yo, ¿cierto? Yo tenga buenas conductas, de que eso se refleje, de que también Cristo se vea reflejado en mi vida, para que por tu testimonio muchos puedan conocer a Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, le doy gracias al Señor, porque Él es tan maravilloso. Yo sé que este tema de la sabiduría da para mucho, pero pídale al Señor que le dé la revelación de su palabra y que en lo que usted pueda estudiar cada día, leer y aprender su palabra, que el Señor le dé sabiduría. Amén, para que necesitamos entender la palabra del Señor.
Amén. Que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo y que guíe nuestros pasos. Amén. Porque es necesario, recuerde, la inteligencia. Apartarnos del mal nos va a llevar a ser inteligentes.